Otra característica básica de la sintomatología del neurótico obsesivo es que el enfermo no puede suprimir la obsesión, pero si bien no puede suprimirla, sí puede desplazarla. ¿Qué pensaba la psiquiatría clásica? Vieron que les comenté que en contraposición a la psiquiatría clásica, el psicoanálisis piensa que la neurosis obsesiva tiene un sentido y un nexo con la vida cotidiana de la persona que es preciso encontrar el nexo, es preciso encontrar un sentido e interpretar estos síntomas. La psiquiatría clásica simplemente pensaba que se trataba de individuos degenerados, decían ellos. Freud entonces, y a continuación, para demostrar todo esto que viene diciendo, cita 2 ejemplos clínicos, casos de sintomatología obsesiva, como para demostrar e ilustrar cómo es posible llegar a encontrar sus sentidos. El primer caso clínico que muestra es el de una mujer de 30 años que tenía un acto obsesivo. Repetía una y otra vez un accionar obsesivo en donde ella se ponía frente a una mesa, veía una gran mancha roja y llamaba a su mucama para ponerla delante de la mancha y le daba una orden cualquiera o a veces ninguna y luego se despedía. Freud, al intentar hacerle pensar en el nexo de esta sintomatología, con qué relación podría tener con su vida, en un principio esta muchacha de 30 años no encontraba nexo alguno, hasta que finalmente en el tratamiento pudieron encontrarle un nexo con una vivencia de esta mujer que tenía que ver con su noche de bodas, con su marido. El segundo caso clínico que se muestra en el texto, el caso 2, es el de una joven de 19 años que tenía un acto obsesivo en el que tenía un ritual ceremonioso, de estos que veníamos hablando, en el que dedicaba 2 horas y media todas las noches antes de acostarse a ir a dormir, tenía que ordenar todo su cuarto y sacar de su vista y bajar todo del lugar cosas, objetos que pudieran llegar a caerse en la noche e interrumpir su sueño. Por ejemplo, los relojes. Este segundo caso termina siendo mucho más difícil de interpretar y de encontrar un sentido, pero en el mismo se ve claramente que esto tenía que ver con cuestiones que ya había vivido en su infancia. En este caso clínico, como les comentaba, el trabajo analítico fue más dificultoso, porque la muchacha se negaba una y otra vez a las propuestas e interpretaciones y señalamientos de Freud. Así que hubo que replantear una y otra vez el trabajo. Pero estos casos, al fin y al cabo, cuando los vayan a leer, son muy interesantes y digamos, lo rico de esto es que muestran en estos casos esto que les comentaba, que al igual que en los actos fallidos y en los sueños, la sintomatología, los síntomas, y particularmente en esta conferencia se habla de la sintomatología obsesiva, posee un sentido que guarda relación con la vida íntima de la persona y con una situación de su pasado. Acá también se ve en el análisis de estos casos y en este texto, en esta conferencia, una de las características de su teoría, que él va siempre de lo particular a lo general. En las neurosis, entonces, podemos encontrar, dice, síntomas típicos que encuentran su sentido en casos semejantes, con la diferencia individual de cada persona. Freud trabaja uno a uno. Si bien en el texto vemos que trata de englobar en la sintomatología obsesiva ciertos rasgos generales de todos los neuróticos obsesivos, no podemos reducir la neurosis obsesiva como si fuera una y se vivenciara como tal
en todas las personas, sino que siempre se trabaja el caso por caso. Esto en psicoanálisis es así, siempre es caso por caso. Si bien, dice, se trabaja con la diferencia individual de cada uno, entonces hay cierta tendencia a repetir acciones fastidiosas, como pueden ser la manía por la limpieza o el chequeo constante de, como les decía, la llave de gas, la llave de la puerta, cuestiones de seguridad, por miedos. Y en la neurosis podemos encontrar, como les decía, también síntomas individuales, propios y particulares de cada paciente, derivados de vivencias únicas y personales. Entonces, si bien hay como cierta sintomatología típica del neurótico obsesivo o cierta sintomatología que podemos escuchar como recurrente, cliché, también hay sintomatologías únicas y particulares en cada persona.